Bienvenidos al Créeme lo que te digo. Bueno, los tiempos de la política en la Argentina se han acelerado, se han adelantado, podríamos decir. Y esto ocasiona o está ocasionando muchos ruidos, no solo en el plano económico, básicamente diríamos, está golpeando, digamos, hay muchos cortocircuitos que han empezado a aparecer en distintos sectores, incluidos también Estados Unidos, en función de lo que está pasando. Bueno, este adelantamiento de los tiempos de la política pueden tener dos cuestiones, o tienen dos cuestiones centrales. Uno, sin lugar a dudas, que son los tropiezos que el gobierno nacional ha venido teniendo, sobre todo en los últimos 2 meses, no solo por el tema del affair Adorni, ¿no? Que por otro lado hay que señalarlo claramente, el presidente este fin de semana ha dicho que lo va a sostener a Milei hasta el final. Es decir, que esto de alguna manera está, bueno, planteando otras cuestiones que también tienen mucha preocupación en el plano político, sobre todo en la fuerza interna, digamos, de la Libertad Avanza, y por supuesto una repercusión a nivel general del impacto de esto, de lo que pueda llegar a tener. Está claro que este gobierno, según la opinión de sectores opositores, básicamente el peronismo K, que en el último tiempo ha venido señalando que el gobierno de Milei está terminado. Bueno, acá hay una pregunta central, digamos. ¿Es correcta esta visión? Uno diría que no. Uno diría que no porque sí es un gobierno que está teniendo problemas y bueno, y que vamos a ir viendo, o estamos viendo ahora, cómo el gobierno va a acelerar en función de este cambio de ritmo en la agenda, ¿no? Por lo pronto ya se colaron 2 temas alrededor en función de esto que tienen que ver con también 2 declaraciones muy fuertes, con consecuencias que se han visto la semana pasada y seguramente se van a seguir discutiendo. Uno que tiene que ver con la ampliación, ¿no? O la profundización del tema del ajuste económico, ¿no? Bueno, atenti con esto, porque esto, más allá de la discusión que ha tenido en estos últimos días a los sectores en los cuales se está impactando, muchos que tocan el tejido, la sensibilidad social, podríamos decir, ¿no? Tema educación, tema salud, tema seguridad, digamos, temas que evidentemente hay un tema que veremos cómo el gobierno toma letra en esto, ¿no? Porque es, digamos, la primera pregunta que está surgiendo ahora es si hay una medición con respecto a dónde hay que ajustar, o con qué intensidad, digamos, ¿no? Y esto, bueno, está trayendo muchas discusiones que se están trasladando del punto de vista político y después en la decisión, en la avanzada del tema de privatizaciones. Esto también está haciendo mucho ruido en el marco político, no solo porque vuelve a aparecer con respecto al tema cuando la Argentina decide entrar en este plano que tiene que ver que es desprenderse de empresas del Estado y entregársela al sector privado, bueno, empiezan las suspicacias políticas. El gobierno de Milei entró también en la variante, no es una excepción, hay algunos datos que están dando vuelta, por ejemplo, bueno, la concesión que se le ha dado a un grupo muy fuerte, dicen ligado al gobierno nacional, que tiene que ver con obras, con grandes obras hidroeléctricas de energía y demás, ¿no? Y el otro tema es lo más cercano y que tiene una preponderancia fundamental para el país, tiene que ver con la hidrovía, ¿no? El canal fundamental donde pasa el 90% del comercio que entra a la Argentina y sale, digamos, ¿no? Esto también acá entró en un cono de sombras porque, bueno, hay una licitación de por medio, empezaron a haber algunos cortocircuitos. Digo, estas cuestiones, esta sumatoria, si uno lo mete con el tema del clima político, bueno, uno empieza a mirar y se pregunta hasta dónde también el tema de la interna, de la feroz interna de este gobierno, o el presidente va a interceder, si es él el que va a poner un límite a todo esto. Hasta ahora
bueno, algunos temas sí se ha metido, en otros le ha esquivado al bulto, pero está claro que todo este relato que estamos haciendo, bueno, está exigiendo que el presidente tome cartas en el asunto. Se han agregado muchos datos al respecto, ciertamente preocupantes dentro de la Fuerza de la Libertad Avanza, que tienen que ver, digamos, con esta confrontación interna. Se ha sumado los sectores de la Fuerza del Cielo, relacionados con Santiago Caputo. Dentro de un rato vamos a hablar de esto. Bueno, la cuestión de la provincia de Buenos Aires, donde es un tema central ahí la elección de la provincia de Buenos Aires, y donde dentro de la propia fuerza, bueno, también están empezando a aparecer chispazos, ¿no? Bueno, la semana pasada tuvimos lo de la actual senadora, ex ministra de Defensa, Patricia Bullrich, que también está profundizando un poco, digamos, las cuestiones, la discusión del tema de político, y se ha agregado este fin de semana una discusión que no es para nada menor de dos protagonistas esenciales, ¿no? Uno es el líder o el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro de Economía, Luis Caputo, donde también han empezado algunas roces. Digo, toda esta cuestión trae a una gran pregunta en función de lo que se está preguntando hoy el círculo rojo, el establishment, según dicen o denominan algunos, es decir, los sectores económicos poderosos, los que manejan la plata, los que mueven de alguna manera lo cotidiano. Bueno, es si la Argentina, y esta es una pregunta que se están haciendo en el Círculo Rojo, es si es viable esta Argentina con todos estos frentes abiertos, digamos, ¿no? Dentro de un rato vamos a también, porque esto también tiene una incidencia en función de la aparición desde lo político, esta aceleración de los tiempos políticos, en la aparición de distintos nombres de candidatos, restando un año y medio, la Argentina no puede salir de este forceps, lamentablemente, cada elección siempre caemos en la misma historia, con respecto a los nombres que empiezan a caer en función de posibles candidatos. Ahora vamos a ver, Benja, si lo ponemos al aire, lo que hoy a la mañana apareció en la ciudad de Buenos Aires. Un afiche que llama mucho la atención, ahí lo estás viendo. Bueno, acá está de alguna manera planteando, más allá del tema de los nombres, una realidad que seguramente es lo que están motorizando sectores políticos, que es, bueno, una polarización, volver a extremar una polarización política en función del futuro de lo que pueda ser el 2027 para la Argentina. El tema de lo económico y de esta viabilidad que está, bueno, todo este tema político está trayendo también mucho ruido, ¿no? En los sectores en general, digamos, de la Argentina, no solo de lo económico, si este clima realmente favorece en un momento en el cual la economía argentina, o por lo menos algunos sectores de la economía argentina, estaban mostrando un cierto reimpulso. Nosotros lo estamos viviendo, lo estamos marcando programa tras programa, lo que son las expectativas en la provincia de San Juan con relación al tema de la minería. Es decir, hay sectores que, en los cuales se está esperando que este cambio de reglas, este cambio de esquema, bueno, traiga dentro de 5 años, 10 años, bueno, una entrada, una bocanada de dólares impresionante, que es lo que necesita la Argentina para encontrar una cierta estabilización en función, digamos, de lo que la Argentina está necesitando. Pero, a ver, quiero decir dos cosas con respecto al tema de los nombres que empiezan a aparecer. Acá en San Juan también empiezan muy lentamente a despertarse. En estos últimos días hemos visto algunos espacios políticos que empiezan a asomar un poco la cabeza. Bueno, vamos a ver qué pasa también con esto. Ahora, está claro que más allá de los nombres, no me refiero a lo provincial porque de alguna manera está demasiado cantado, más o menos lo que puede llegar a suceder en la provincia de San Juan. Dentro de un rato vamos a hablar con el jefe de gabinete de este gobierno, el doctor Colombo, a ver qué es lo que está mirando él o qué está mirando el espacio político que está gobernando la provincia en función de este esquema. Pero quiero redondear con esto. Más allá del tema de los nombres, acá hay un tema central y definitorio que va a ser la microeconomía. ¿Cómo llegamos al 2027 con la microeconomía? ¿Qué es la microeconomía? Digo, para cualquiera que nos esté escuchando por cualquiera de las plataformas que tenemos.
es básicamente la economía real, la economía que nos mueve a todos los argentinos día a día. Bueno, esto me parece que es un tema definitorio, más allá del tema de los nombres. Bueno, acá hay un tema, volviendo a uno de los problemas que la Argentina política tiene, es con respecto a si esto que estamos marcando, que es más o menos hacia dónde está insinuando este panorama político, es en función de los distintos sectores, como los distintos sectores con las realidades y las particularidades totalmente distintas, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada ha habido una noticia que ha movido mucho el avispero y está relacionado con la Coviar. Hace bastante tiempo que ya la gente integrante, los integrantes de la Coviar, estaban discutiendo, bueno, con respecto a cómo se paran frente a este nuevo escenario que tiene la Argentina. Y uno de los temas que estuvo dando vuelta y que se confirmó es la quita de los aportes de las bodegas, que era era obligatorio, básicamente, en función de esta organización, que es la Corporación Argentina Vitivinícola, que, bueno, que tiene, digamos, como todo en Argentina, pro y contra, ¿no? Según la perspectiva en la cual se mire. Bueno, hay sectores, como por ejemplo los sectores que están, bueno, en un buen momento, es decir, que pueden exportar, que tienen una infraestructura más o menos sana, que económicamente, digamos, tienen, más allá de la reducción del mercado, que lo han padecido muchos sectores económicos en la Argentina, bueno, ellos están mirando una realidad que es que esto va a debilitar una institución que ha servido para el sector vitivinícola como un espacio de lobby, ¿no? Como un espacio de lobby a nivel nacional y a nivel internacional. Los sectores chicos tienen otra perspectiva con respecto a esto, porque no solo los libera del aporte económico, que, bueno, que para algunos es, digamos, puede ser significativo, pero que, bueno, están mirando otra película porque están mirando la cuestión de la coyuntura, lo que están pasando coyunturalmente las empresas en este momento, digamos, ¿no? Bueno, en esto también el ministro de la provincia de San Juan, Fernández, salió hoy a marcar un tema también central con respecto a esto, que es que el gobierno no va a intervenir, no va a interferir con respecto al tema del precio del vino. Esto es un dato, ¿no? Vamos a ver, seguramente en algún momento tendremos oportunidad también de hablar con Fernández, como lo hemos hecho siempre, un amigo del programa, digamos, también, otro de los amigos que tenemos. Bueno, ¿a qué apunta esto? Es decir, el gobierno no interviene, sale de la discusión del tema del precio. Bueno, esto también va a ser ruido, sobre todo en aquellos sectores que siguen dependiendo, y diríamos casi con cierta exclusividad, del aporte, del apoyo del Estado. A nivel provincial y a nivel nacional, digamos, ¿no? Esto lo estamos viendo, que empiezan a aparecer las problemáticas sectoriales, más allá de los pequeños, pequeños, en cantidad me refiero, ¿no? No a capacidad, digamos, sectores que están altamente beneficiados o con perspectivas extraordinarias, ¿no? El tema energético, bueno, con mirar solamente en Neuquén, lo que está ahí, el anuncio de este fin de semana de esta inversión impresionante con respecto al tema de Vaca Muerta. Bueno, y hay muchos sectores en los cuales, sobre todo lo hemos visto en el sector industrial, que levantó un poco la voz, empezó un poco a quejarse Rapalini, seguramente con algún, los sectores, el que no chilla no mama, dice el tango. Bueno, algo de esto también un poquito hay con respecto a algunos sectores. Pero voy a ir cerrando con respecto a un tema que me parece interesante también y que abre un gran interrogante en función de este espacio, este nuevo espacio de la Libertad Avanza que está gobernando y que está teniendo muchos problemas internos y que seguramente está trasladando también algunas cuestiones, como por ejemplo el tema del ajuste relacionado al tema de los gobernadores. Esto también vamos a hablar con Colombo, ¿no? Porque la semana pasada, bueno, hubo algunos anuncios en la provincia de San Juan referidos a este tema. Es un tema central para las administraciones o para aquellos que están a cargo de los poderes ejecutivos, sobre todo en aquellos que quieren reelegir, bueno, en función del equilibrio de las cuentas, digamos, ¿no? De las cuentas públicas. Este es un dato central. Pero digo, el ruido que sigue habiendo y que veremos a ver cómo termina y que ha llamado mucho la atención, que ha sido este repentino viaje, digo repentino para muchos, seguramente para el sector de las Fuerzas del Cielo que representa Santiago Caputo, hoy enfrentado frontalmente contra, bueno,
la hermana presidencial, uno estima que no sabe hasta dónde tampoco este juego se va a estirar, o si Milei, como en el caso Adorni, lo va a seguir pateando adelante hasta que, bueno, caiga de por sí solo la manzana. Bueno, este viaje de Caputo a Estados Unidos, donde se juntó con la segunda línea del gobierno de Trump, hay que decirlo también, pero ha llamado la atención si es una señal a la interna de la Libertad Avanza. Enseguida vamos a ir, Benja, con este tema, con el tema judicial, porque vamos a cerrar un poco con eso, porque también hubo movimientos en San Juan y está también todo relacionado con esto, porque es importante esto. En la reunión de la segunda línea de Trump con Caputo aparecieron dos cuestiones importantes. Uno es el tema del alineamiento de Estados Unidos, de la Argentina con Estados Unidos, que según Caputo manifestó que más allá de los vaivenes que haya en la política, esta convivencia plena que está habiendo en todos los aspectos con el gobierno estadounidense va a seguir. Un tiro para el lado, no sabemos para dónde, ¿no? Más allá de los tiempos políticos. ¿Qué significa? ¿Qué está mirando Caputo que no estamos viendo? ¿O qué nos quiere decir Caputo, que es un hombre que está, bueno, ahora ha devaluado un poco, pero es el cuarto hombre de esta administración? Bueno, según Caputo, en función de esto y el tema que se ha hablado, sobre todo qué es lo que oficialmente el gobierno de Estados Unidos ha hablado, tiene que ver con el tema de los recursos naturales, ¿no? Y la relación con China. Bueno, atenti con esto, en el final vamos a hablar un poquito de esto, porque hay mensajes cruzados, digamos, ¿no? Es un ingrediente más también que está teniendo una particularidad más que tiene este espacio político, que son las contradicciones, digamos, ¿no? Pero bueno, esto hay que ver hasta dónde, y la afirmación de Caputo que los intereses de la Argentina en la agenda geopolítica de Estados Unidos está totalmente amalgamada. Bueno, esto está relacionado con el tema de los minerales críticos y la incidencia de las empresas americanas en todo esto que estamos hablando, ¿no? Privatizaciones, explotación de recursos y demás, ¿no? Bueno, hay que ver todas estas señales, qué ha querido decir, o qué está, si es una señal para la interna más que para nosotros o para el argentino común, que está preocupado, o estamos mirando otra cuestión, o estamos esperando de Milei otra cuestión. Bueno, digo, con esto vamos a cerrar el tema político y la mirada también para empezar en estos tiempos que ya se han adelantado, que seguramente tendrán un impasse mientras dure el Mundial, pero bueno, indudablemente la carrera política ya está funcionando. Acá en San Juan ya empezamos a ver algunos movimientos. Bueno, vamos a ver si la pregunta, ¿no?, es si digamos, con todos estos frentes que estamos hablando, bueno, si corre riesgo la viabilidad en función de este gran cambio en algunos aspectos que ha dado el gobierno, sobre todo en lo macroeconómico, digamos, ¿no? Que es este ordenamiento de lo macroeconómico, que no es poca cosa. Tuvo una muy buena noticia la semana pasada, que es una merma con respecto al tema inflacionario. Bueno, un dato, hay una tendencia, hay un optimismo por parte del gobierno que esto siga bajando. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede con respecto a este. Y para terminar, vamos a ir a lo que pasó la semana pasada y que pasó ciertamente desapercibido en la provincia de San Juan. Ahí sí, Benja, podemos meter el tema de esta imagen. Esta imagen que estás viendo es el ministro de Justicia de la Nación, Maíquez, y su padre. Su padre, hombres de la corporación judicial con mucho peso. Ahora el hijo tiene la responsabilidad y el desafío de, bueno, por decisión de este gobierno, por decisión, vamos a decir, de la hermana presidencial, de entregarle el manejo y las decisiones de la justicia en relación a lo que significa la figura de Maíquez. Acá hay dos temas, ¿no? Sorpresivo la visita a San Juan, porque no sabemos si forma parte de una de una recorrida que está haciendo el ministro, porque acordemos que este gobierno ha decidido acelerar
con respecto al tema de los nombramientos dentro del ámbito judicial. No es poca cosa, porque ahí hay una disputa también que tiene que ver con lo político, que es transformar el esquema judicial de lo que viene. Hay más de 300 cargos a nivel nacional que hay que salir a cubrir. Bueno, uno se pregunta si Maíquez vino acá en función, acordemos que hay un juzgado que, ya vamos a hablar, el doctor Colombo a lo mejor se mete también un poquito con esto, que dependemos de Mendoza a nivel general, pero nosotros tenemos un juez federal, y también tiene que ver con haber tomado contacto con Rago Gallo, que está jugando para que seguir la continuidad, digamos, a cargo del juzgado federal. Bueno, vamos a ver todo esto, si esto de lo de San Juan también está relacionado con lo que está pasando a nivel nacional, que uno está mirando de que Maíquez, o en este caso los Maíquez, los hombres que van a llevar adelante en esta segunda etapa, en esta segunda parte del mandato, veremos si después la continuidad es reelegido este gobierno o no y sigue profundizando, llámese Corte Suprema, etcétera, etcétera, etcétera. Si esto claramente está mostrando un avance claro del mileísmo en función del campo judicial, que hasta ahora, bueno, también estaba digamos, avanzando y ejerciendo un poder muy fuerte, ¿no? Desde lo político podríamos decir, es similar al tema de la distribución de los ATN que se hacen en Casa Rosada. Bueno, esto pasa exactamente igual. Acá hay cargos fundamentales, no solo a nivel nacional, a nivel nacional me refiero concretamente en el ámbito del ministerio, de los nombramientos, sino también en función de lo que los gobernadores en el reordenamiento también necesitan en el aspecto judicial en sus provincias. Bueno, esto es todo lo que estamos viendo. Está claro que de alguna manera con este poder que está teniendo Maíquez y estas visitas que la semana pasada estuvo en San Juan, indudablemente esto también tiene una lectura política. Bueno, tiene que ver con algo de que el mileísmo ha decidido ir por el control de Comodoro Pi. Ni más ni menos la usina que hoy no solo tiene muchos de los conflictos que este gobierno tiene, me refiero a supuestos actos de corrupción que están rozando algunos funcionarios, sino también en función de la bajada de línea desde el punto de vista político-judicial con respecto a todo el país. No te vayas, dentro de un rato volvemos. Vamos a estar con el doctor Rodolfo Colombo, jefe de gabinete del gobierno de Marcelo Rego. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esto y algunas declaraciones de Colombo, ¿no? Algunas parecieran ser que fueron anticipadas un poco con respecto a lo que estamos hablando, que es esta decisión del gobierno nacional de volver a acelerar un poquito, de meter el pie en el acelerador con respecto al tema de los ajustes. Ya volvemos, no te vayas. Bueno, como anunciamos en reiteradas veces y lo nombramos porque, bueno, hay 2 o 3 temas que, tienen una incidencia en la provincia de San Juan, que es como también la provincia o la política también está metabolizando estos temas que estamos hablando, el tema de los ajustes, ¿no? Que es un tema que la Libertad Avanza ha vuelto a poner en la agenda. Y yo nombraba recién a Rodolfo Colombo, que lo tenemos en este momento al jefe de gabinete en el estudio, porque yo no sé si Colombo, bueno, es un jugador que pica antes, el oficio de picador lo conoce bastante, pica antes que la pelota salga, pero hace 2 semanas Colombo planteó una cuestión que indudablemente el gobierno provincial ya lo venía manejando, que es este tema de los recursos públicos en manos de los intendentes. Y Colombo salió planteando de que, bueno, que las intendencias o los ejecutivos municipales, tienen que también hacer su backup
con relación a esto que está sucediendo. Y la semana pasada, yo no sé si fue un juego, digamos, una estrategia entre Colombo y el gobernador, pero el gobierno salió la semana pasada a darle un changüí a las intendencias. Este es un tema central para hablar sobre el futuro de la política y de los sanjuaninos, Rodolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. A veces quedo en offside también, puedo picar. Bueno, a veces esos son los riesgos del jugador. Ese es el riesgo de jugar. Son los riesgos de entrar a la cancha. De jugar, exactamente. El que no juega no le pasa nada. Exactamente. Bueno, un gusto estar acá, gracias. Gracias, Rodolfo. Bueno, es todo un tema, Juan Carlos, es todo un tema. A ver, uno entiende la postura de los intendentes sin ninguna duda y obviamente el reclamo por lo que quieren más fondo, digo, como cualquiera, y es lógico. Ahora, el tema es que cuando en el 23 asumió Milei y era una realidad para todos, no sabíamos lo que venía. Más allá de que él anunciaba la famosa motosierra y el equilibrio fiscal, pero de ahí a reducir en los niveles que redujo a partir del 10 de diciembre los recursos hacia las provincias, fue tremendo. Nosotros fuimos la primera provincia, y no quiero aburrirlo porque siempre lo decimos, pero lo decimos por una cuestión de orgullo de sanjuaninos, no del gobierno de Orrego que lo pudo hacer, sino porque los sanjuaninos, en el esfuerzo que hicimos de pagar impuestos y demás, se pudo continuar con la obra pública que le correspondía a la Nación, con fondos venían de la Nación. Con parte del sueldo docente, como es la conectividad y el incentivo docente. Con parte del boleto que siempre lo pagó la Nación y ahora lo paga íntegramente la provincia, el subsidio que se le da a las empresas. Inclusive avanzando, más allá de la obra, que toda la semana se inaugura una obra. Hoy vengo de un centro integral comunitario en La Bebida, inaugurado por el gobernador, por supuesto, con el intendente Miodoski y Fabián Martín. Y más allá de esa realidad estaba el boleto estudiantil gratuito también. Juan Carlos, ¿cuánto le hemos hablado? Que era un sueño para aquellos que alguna vez militábamos en la universidad y hoy en San Juan es una realidad para todos los niveles estudiantiles. Entonces digo, no solamente se cumplió con lo que la Nación pagaba, que antes se le daba la plata a la provincia y hoy no llegan esos recursos. Te doy un ejemplo más. El 70% de lo que construye el IPB era con plata de fondos nacionales. El 70% de los fondos, ahora es íntegramente provincial. Entonces dijimos, bueno, el esfuerzo lo hacemos todos. Orrego dio el ejemplo a nivel de austeridad. Yo estoy en un área jefe de asesores donde había 20 asesores y un subjefe de asesores. Vamos a preguntar ahora cuántos somos. Solo el jefe de asesores. Digo, me parece que eso también tiene que ver con una austeridad que la mostramos, no es de la boca para afuera y después por el otro lado hacemos cualquiera, ¿no? Coordinamos con los asesores de los ministerios y demás que tienen lo suyo, pero en la jefatura de asesores del gobierno de San Juan era como estaba y hoy te digo cómo está. Entonces digo, frente a esa realidad se llevó para adelante como se pudo, avanzando, San Juan poniendo en un equilibrio fiscal, que esto no es una palabra menor. Somos de las 3 provincias que bajó los impuestos y esto nos dio también equilibrio fiscal. Y eso hace que San Juan esté muy bien mirada por el mundo. Cuando decimos van a venir las inversiones, también miran cómo está la provincia. Si hay seguridad jurídica, si hay status quo, vos lo conocés muy bien, al mundo internacional y más que son los que cotizan en la bolsa. No es un mundo que dice, a ver, tengo unos mangos, voy a invertir. Digo, se regula día a día. Frente a esa realidad nos hicimos cargo y le dábamos a las provincias, a los municipios, todos por igual como tiene que ser y como lo vamos a seguir haciendo. Rodolfo, perdóname. Pero ¿Qué porcentaje, y después seguir, qué porcentaje de disminución no hay reducción por el tema de la ley de coparticipación. Acuérdate que en el 2018... Digo de nación a provincia. De nación a provincia es el 46-47%. Es una bocha. Casi la mitad de lo que venía antes. Una bocha. Enorme. Y eso obviamente nosotros tratamos de no trasladarlo a los municipios. Sí le pedimos desde el primer día a los municipios, hagan el ajuste también, no amplíen la planta política, fíjense, hagan lo que quieran, pero los recursos son finitos, porque tampoco vamos a imponerle algo a aquellos que son de otro color político. Bueno, se llevó para adelante estos 2 años, pero ¿qué pasó ahora? Juan, lo que nos pasa a todos. Hoy hay, digo, el maldito círculo vicioso de la economía, no el virtuoso. Sí. ¿Qué es? Consumís menos, pagás menos impuestos, entra menos plata, menos coparticipación para la provincia, menos coparticipación para los municipios. Que este es un problema de lo que está teniendo muchas provincias, ¿no? Por supuesto. Decir que nosotros estamos más o menos ordenados. Dentro del equilibrio fiscal. Las provincias que no lo están teniendo un problema. Hay provincias que no están pagando los sueldos, ya están pensando que no van a poder pagar el aguinaldo. Nosotros somos las que, gracias a Dios, pagamos y con los aumentos que hay que pagar, poco como se puede, pero pagando. Por eso a todos los sectores les pedimos que hagamos este esfuerzo, ¿no? Entonces digo, bueno, frente a esa realidad, ahora con esta menos recursos que hay por coparticipación, por la falta de recursos que ingresan, por el menos consumo,
Digo, no hace falta más que Sí, ver cómo cae. Sí, la caída de la actividad económica, ¿cierto? Lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo. Caminas por la peatonal y te das cuenta de los comercios, cómo están, ¿no? Más allá de que nos pasa todo, es porque en el poder adquisitivo el que está escuchando claro, sabe que ahora no te alcanza como antes. Clarísimo. Digo, ni más ni menos, Sí. como pasa en todos los hogares. Sí, no es muy rebuscado la cosa. No es muy rebuscado. Y eso se traslada a los municipios. Entonces, hoy, en esa realidad, entre los recortes que hubo de casi el 50%, como hablamos antes, más hoy que entra menos plata, bueno, Orrego sigue distribuyendo en forma proporcional, porque la ley de coparticipación así lo corresponde, pero a la vez el FODERE, que es un fondo que se creó para que el gobernador determine obras para los municipios, ellos quieren, algunos, que vaya y se corrija la ley o se cambie la ley y que vaya a gastos corrientes dentro de la ley de coparticipación municipal. Y nos parece que es un despropósito, porque, digo, no está mal, digo, si alguien quisiera determinar, pero no es que se va a usar para obra pública. Digo, coordinemos en todo caso con los municipios qué obra pública querés para que mejore la calidad de vida de los vecinos, pero no para gasto corriente, que después sabemos, y en esto, si querés, me incluyo para no hacerme el bueno, que los políticos nos tentamos de ampliar la planta política, de vienen campaña, elecciones, y de usar gastos que son superfluos y que no le cambian la vida a nadie de los vecinos. Y va por ahí. Entonces no solamente hay que serlo, sino parecerlo. Entonces no, el criterio es, va a ir a obra pública de todos los municipios por igual, y aquellas necesidades las vamos a acompañar y las vamos a cubrir junto con los municipios, como pasó en la inundación de Valle Fértil ahora en el verano. Digo, o no, el gobernador dio más de 1.000 millones de pesos en ayuda social y aparte para las empresas y productores y demás. Digo, porque vamos a estar en los problemas, porque obviamente somos todos sanjuaninos. ¿Esto, Rodolfo, los intendentes lo entendieron? ¿O hay algunos que sí, otros que no? ¿O es una cuestión de cómo está el bolsillo de cada uno? No me quiero hacer el Milei, pero es muy difícil que lo entiendan cuando vienen muy mal acostumbrados de 20 años, que venían al gobierno que estaba, que eran ellos mismos, peronista, kirchnerismo, de ahí pedían a la nación, emisión, la plata venía. El barril sin fondo. El barril sin fondo, que pagábamos mucho más el metro cuadrado de cualquier cosa, como recordando el centro cívico de las últimas obras, ni hablar, ni nos metamos en temas de cañerías, ¿no? Digo, para sintetizar. Para no herir susceptibilidades. Entonces, claro, venía, entonces así era fácil. Y se le trasladaba a toda la sociedad un problema y los municipios por ahí salían a apagar incendios. Entonces digo, pero ese cambio, de ese chip que hay que cambiar, yo no sé si lo pueden hacer, digamos, con la realidad de hoy de la Argentina, pero nos tenemos que adaptar todos a esta realidad. Yo creo que si algo ha servido esta irrupción de Milei, es un cambio cultural en que el Estado ya no puede ser el hermano mayor protector que va a cubrir todas las necesidades. Esa realidad, por lo menos aquellos que creemos en un Estado presente, yo creo en un Estado presente, pero lo creo a la vez chico, austero, eficiente, moderno, que no sea un barril sin fondo, como dijiste vos, y que nos lleve a no saber hacia dónde vamos. O un generador de deuda. O generador de deuda eterna sin poder... Digo, un déficit, en última, para un Estado, cuando es por una cuestión de producción o de desarrollo, bienvenido sea. Ahora, fíjate qué loco, ahora voy a apelar al Colombo político, ¿no? Fíjate qué loco, porque esto que vos estás planteando, uno mira lo que está pasando en la agenda nacional políticamente hablando, y uno está viendo a un sector dentro del peronismo, peronismo K, no sé cómo definirlo todavía, o si es peronismo ya solo, pero un sector que está cambiando un poco el chip y está... obviamente con mirada electoral, está claro, pero está empezando a hablar de esto que acabas de mencionar vos, que antes era una palabra prohibida para el peronismo, que era el superávit fiscal, por ejemplo. Claro, ¿no? claro, bueno, entonces, uno, dentro de este juego, uno puede meter en la bolsa, por ejemplo, decir, bueno, hubo sectores sanjuaninos que la semana pasada o la otra, cuando ustedes hicieron toda esta movida, decir, bueno, no, pero Milei le entregó plata a Orrego, producto, digamos, de algunas provincias que... A ver, acá hay otra cuestión también, digamos, ¿no? Que es la relación que siempre las provincias han tenido con el poder central, digamos, y que tienen una incidencia de lo político, pero básicamente están apostando también, sin rasgarnos las vestiduras, que forma parte del juego de lo político. El tema es que, como decís vos, lo transparentemos, digamos. Claro, sí. Porque si seguimos mandándole a ATN o la plata que viene por abajo, es una cuestión. Ahora, si lo blanqueamos, estamos hablando de otra cosa, digamos, sí, ¿no? San Juan no ha recibido nada fuera de lo que se ha sabido. Nada, absolutamente. Y sin embargo es una provincia, como te dije antes, no la quiero poner de ejemplo, pero no me queda otra. Entre las 3 provincias que hemos logrado ese equilibrio fiscal
y en la cual es un ejemplo para el país. Con mucha humildad lo decimos. 7 provincias, San Juan está dentro de esas 7 provincias que no están en el rojo. El resto de las provincias argentinas están en el rojo. Están en rojo. Y cuando vas a hacer una evaluación de las 2 provincias que pueden tener una proyección hacia adelante, Ni hablar. es Neuquén y San Juan. Más allá de que Dios nos ha bendecido con nuestra Sí, que vaya madre todo naturaleza. bien y que no la termine pifiando Milei, digamos, que realmente las inversiones, la plata parezca, digamos, ¿no? Bueno, pero Argentina tiene el ejemplo de lo que pasó con la soja. Sí. Digo, nuestros países vecinos la aprovecharon y hoy Paraguay tiene el 3% de inflación anual. Uh-huh. Nosotros todavía no salimos de la mensual, de ese porcentaje. Y con el kirchnerismo que derrochó y se perdió una oportunidad histórica de haber aprovechado el commodity de la soja, podríamos hoy tener otro país y otra realidad. Sin embargo, no fue así. Bueno, el tema de las administraciones ha sido un tema bastante Bueno, por eso te digo que ¿no? depende, por eso vos me decías, estamos entre las 7 que tiene esa posibilidad que no está en rojo. Digo, pero no es casual eso, es producto de la buena administración. No, claro, por supuesto. Y austera, por eso le pedimos a los municipios, a los intendentes lo mismo. A los de nuestro color político igual, ¿eh? O sea, acá no hay ventaja para nadie, todo por igual, como tiene que ser. Esto, digamos, claro, porque viste que el chicaneo de lo político Sí, siempre es lo obvio. primero que aparece cuando uno no quiere profundizar las discusiones. Bueno, de esto vos también sabes bastante, digamos, ¿no? Sí, cuando sí. no queremos profundizar las cuestiones, Sí. payaneamos para la tribuna. Yo te voy a ¿no? decir algo. Esta idea de que, bueno, porque Orrego no tiene, si Orrego tuviese mayoría de intendentes, seguramente no haría o no diría lo que dice. Te doblo la apuesta, vos que sos un periodista Dale. de larga data y de tener toda en la cabeza. ¿Lo viste llorar alguna vez, Orrego, cuando era el único intendente del distinto color político que del peronismo? No. Cuando él fue intendente de Santa Lucía. No. Entonces digo, y fue él llegó a la gobernación por su un buena municipio gestión. que se transformó. Un municipio que se transformó por la buena gestión de Santa Lucía. Digo, hasta eso sirve de ejemplo para lo que Orrego entiende las necesidades y la realidad de cada municipio, pero hizo las cosas bien y hoy está sentado de gobernador. Haciendo las cosas bien con el mismo, por ejemplo, secretario de Hacienda que hoy es el ministro de Economía. Por decirte, es decir, hay una línea de conducta, de honestidad, de administración equilibrada, que tiene que ver con algo que nosotros creemos en ese Estado, que tiene que estar presente, te lo dije antes, no creemos en un Estado ausente, pero en forma eficiente y de acuerdo a las posibilidades, no para cualquier cosa, no para el derroche, no para hacer política, no para ganar, no para creer que con eso voy a ganar elecciones. Bienvenidos si nos votan y ganamos elecciones de acuerdo a la gestión. Pero no porque creo que, más recursos al aire nos va a traer un voto, ¿no? Rodolfo, sacándote de la zona de confort, ¿vos pensás que este clima político que está empezando a... Sí, inevitable. Yo decía en el editorial que los tiempos políticos se han adelantado, digamos, ¿no? Uno pensaba que tipo agosto, octubre... Yo creo que se van a adelantar más rápidamente. Perdón que te interrumpa. Sí, dale. Pero después del Mundial. Me parece que el Mundial nos va a dar un impasse. No cabe la menor duda, pero de todas maneras ya hay fuego cruzado que ya está empezando, mirá, más allá del tema de los nombres, digamos, ¿no? Que están empezando a aparecer, o de los números que se tiran, o de que se tira. Pero digo, ¿no pensás que esto que vos estás planteando con respecto a la discusión de lo que hay que hacer en función de hacia dónde va la Argentina? Es decir, uno puede discutir el modelo Milei, pero hay un cambio que no hay marcha atrás, esto está claro, porque la gente también ya se avivó mucho también de todo esto. Bueno, está muy bien lo que me plantea. Yo creo que la gente evoluciona mucho más rápido, la sociedad, que nosotros los dirigentes. Yo creo que sí. Entonces, desde ahí tenemos que estar a la altura de las circunstancias, poniendo el oído ahí. Vos andás a decirle a la sociedad que vas a malgastar pensando en que eso me va a traer un resultado, producto. No, lo que quiere es mejorar la calidad de vida y no le importa si quien le da esa respuesta de blanco, negro, rubio o morocho. No le importa que, y tiene razón que no le importe. Porque aparte hemos decepcionado tanto a los políticos tantos años que digo, la cosa es ver, quién lo hace bien. Y ahí es donde... Y quién lo sostiene, ¿no? Sí. Porque hemos vivido mucho tiempo, muchos años, muchas décadas y muchos gobiernos de promesas que después no se traen, digamos, en la realidad no aparecen. Mira, sin entrar en las chicanas, pero digo, me parece que tiene que ver con lo que estamos hablando. Si hoy recibimos casi el 40 y pico % menos de recursos desde la Nación, hoy no llega ningún programa en salud, en educación nacional, que antes llegaban permanentemente. Que no lleguen programas es plata, que no llega hecho programa, ¿no? Bueno, que nos expliquen los que tuvieron sobre 20 todo, años. perdóname, en una provincia que estamos viendo desde hace un año y medio, intensamente, el que no quiera mirar es porque está leyendo otro diario, que es
los sanjuaninos cómo están recurriendo a la salud pública por una cuestión de lo que vos acabás de señalar recién, que es la realidad del bolsillo, digamos, ¿no? Entonces, acá hay una cuestión de desfasajes que hay que empezar a mirar y decir, che, mirá, acá no es una cuestión de especulación política o ideológica, son realidades. Salud y educación. Pero y ni hablemos de seguridad, que más o menos la han ido bancando y no tienen ninguna historia, pero hay provincias que están teniendo un problema, no tienen nafta para los patrulleros, por ejemplo, ¿no? Así es. Entonces digo, desde ahí tenemos que estar a la altura de las circunstancias, te decía recién, y en esa tenemos que estar todos. Digo, el que no lo entiende, yo creo que va a estar fuera de lo que la sociedad necesita y reclama de nosotros los políticos. Parece que eso es fundamental, como primera medida. O sea, hay un antes y un después. Yo no sé si solamente atribuirlo a Milei es resultado de esto. Un emergente puede ser. Es un emergente, como pasó, bueno, que hasta en Ucrania. El hoy presidente, ¿quién se iba a imaginar que de cómico hoy está comandando un país que está en guerra con Rusia? Y que le viene 5 años sosteniendo la guerra. Y que viene que pensaba que iba a durar 2 meses. Exactamente. Entonces digo, fíjate vos cómo evidentemente son producto de... Digo porque hay chicaneo en lo político también, viste que Orrego se va a quedar sin nafta y el tema de la reelección. Digo, empiezan a aparecer estas cuestiones que forman parte de una realidad que ya la gente me parece que ya no la está mirando cosas mucho más concretas. Y por ahí uno ve que los intendentes dentro de esos municipios, de municipios que a lo mejor no tienen la posibilidad, Rodolfo, que también hay que decirlo sinceramente, vos hablabas de hacia dónde vamos. Hay intendencias que con el boom minero y van a cambiar radicalmente. Totalmente. En tanto y en cuanto estén bien administradas y con jefes municipales que realmente tengan algo en el valero, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. Está claro, pero este beneficio no lo van a tener todos los municipios y ahí viene el organizador del Estado, que es decir, bueno, ¿cómo administro la plata? ¿Cómo la distribuyo? ¿Cómo estos beneficios que van a entrar? Que este es un tema que te quería traer. Y el famoso bien común. Bueno. Digo, acá el objetivo es que San Juan viva bien y que con lo que nos ha bendecido no es solamente, es a todos los sanjuaninos, más allá en los departamentos donde se va a hacer la explotación más fuerte, ¿no? En los departamentos que va a tener eso. ¿Y cómo lo estás viendo el tema, por ejemplo, de la puja que tiene un poco que ver con esto? Perdóname que te interrumpa. No. Y si no, contéstamelo después. El tema de esta cuestión de los proveedores, ¿no? Con respecto al tema de la minería. Pero ahora te lo contesto, pero dale. ¿por qué? Porque no quiero dejar pasar el tema y vos me decís que ellos pueden empezar con las chicanas porque es parte del juego de la política. Se terminan las chicanas cuando, por eso, y lo digo con mucha humildad, pero yo lo acompaño a Marcelo, como te dije hoy, por ejemplo, en la bebida. La respuesta de la gente. Y porque, aparte de gestión, digo, si vos recibías casi el 50% más de recursos, ¿dónde está esa plata? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo en los municipios? ¿Por qué no mejoró la calidad de vida de acuerdo a lo que hoy, por ejemplo, se hace? ¿Por qué no tuviste un boleto estudiantil gratuito durante 20 años cuando recibías el doble de plata de lo que recibías ahora? Vos, en la familia sanjuanina se pagaba el bolsillo para que los chicos lleguen a estudiar. ¿Escuela pública o privada? Entonces, esas son las cosas. Entonces, todas las chicanas ahí se terminan. Las chicanas de la vieja política, de lo que a la gente ni escucha, ni le importa que nos peleemos entre políticos, que uno sea más vivo que el otro. Tiene que ver con que le solucionemos los problemas a la gente. La calidad de vida de la gente tiene que mejorar. Para eso está la democracia y para eso tenemos que estar los políticos. Rodolfo, esto que estás agregando, yo te sumo algo más. ¿Aún se confirme o se defina, digamos, de que ustedes van camino a una elección al 2027 no sabemos qué nombre va a tener, si va a ser alianza, frente, coalición, no sabemos todavía, con La Libertad Avanza? ¿Vos pensás que esto también va a incorporar ruidos en esto que estás planteando? A ver, es un tema que lo debatimos, digamos, no con profundidad hoy, porque queremos hacerlo en sus tiempos. Me parece que todavía no son los tiempos, yo entiendo el apuro periodístico. Sí, perdón. No, te entiendo y aparte sabía que es parte de lo que te conozco también. Y está bien que sea así, esas inquietudes son lógicas. No sé si la gente está con esa motivo, yo creo que tampoco. Yo creo que no. ¿Nosotros qué sentimos? Que hay cosas que hemos coincidido. A nivel nacional, ojo, le está pasando a Milei. A Milei le pasa lo mismo, perdió el rumbo de la agenda y le cuesta retomarla, por ejemplo. Al peronismo ni hablar. El peronismo no tiene agenda, creo, con está alargando nombres de candidatos a un año y medio de una elección, pero así tipo piñata, digamos. Y pidiendo la vuelta de la presidenta que está presa e inhibida de por vida para poder ser candidata. Entonces, parece que son cosas que tienen que también entender que cambió de esto. Bueno, frente a esa realidad, yo creo que ahí es donde tenemos que ser muy maduros, muy responsables y en las coincidencias avanzar.
En las diferencias quizás también las tengamos en algunos puntos. No, yo no creo que un acuerdo tenga que ser la mayoría que vas a coincidir, pero coincidamos en lo fundamental, en cómo queremos el Estado, cómo vemos a la Argentina, cómo vemos a San Juan, qué va a venir para los próximos años. Entonces, digo, si coincidimos en lo fundamental, sí. Ahora, si hay un acuerdo para ver si nos sumamos y ganamos elecciones, a mí esa no me cierra a mí. Yo quiero desde la coincidencia, aún en diferencias, lo hablábamos fuera del aire, ¿no? El tema de discapacidad, el tema de universidad pública. Digo, podemos tener... Tema salud, por supuesto. Podemos tener algunas cuestiones, pero el rumbo central hacia donde va el país y a la vez las formas. A la vez las formas, porque si vos... Digo, la gente votó el cambio con mucha expectativa y vos tenés formas iguales o de una manera para desviar la atención grosera, y a mí tampoco me gusta esto de un presidente o quien comanda el país, ¿no? Digo, cuando plantea que todos los periodistas son ensobrados, digo, me parece que hasta cualquiera, y tiene razón de sentirse tocado y que no es así. Digo, en última da nombre, porque encima siendo el presidente tendrías que ser más responsable, no tirar al voleo. Con nombres, bueno, en última bancátela en la justicia, si así lo crees. Yo creo que esto el cambio es tan profundo y no se va para atrás, Rodolfo, perdóname que te interrumpa, que creo que hay un sector, hay un núcleo duro que le gusta esto. Y que por eso lo banca Milei. Esto también hay que reconocerlo, digamos, ¿no? Seguro. Porque si no, estamos hablando de... Es decir, a ver... por supuesto. Todos lo sabemos que ganó una reelección, ganó la presidencial con un 20 y pico de votos que le prestaron. Esto lo sabemos todos, ya. Sí, la del año pasado también, si no aparecía el 20, es decir, Milei sigue estando en su 30%, el 30% que tuvo acá en San Juan, digamos, no estamos inventando absolutamente nada, ¿no? El tema es que, bueno, que hay que construir, como vos decías recién, gobernabilidad, estabilidad, dar ciertas seguridades, porque acá, convengamos, si acá la guita no entra en la Argentina, acá lamentablemente no va a haber plata para repartir y mejorar la vida de la gente, está claro esto. Por supuesto, y si vos tampoco desarrollás las economías regionales, ni hablar. Las distintas productividades nuestras y la industria nuestra que está en picada lamentablemente, digo, hay un destino muy pobre como sociedad, entonces eso también tiene que equilibrarlo. Pero eso tiene que ver con ese país que vamos a ver cómo se plantea pensando en las elecciones, ¿no? Porque una cosa es el núcleo duro, coincido, y aquellos que tienen liderazgos fuertes, como fue Cristina en su momento, hoy Milei, le hablan muchas veces a su núcleo duro. Pero quien define la elección es el voto pendular del sector independiente, de que puede tener alguna afinidad, pero que esa afinidad puede variar de acuerdo al humor social también rápidamente. Yo tengo, a mí me trae por ahí cuando uno escucha las discusiones desde el plano de lo político, de lo que está pasando, que están pasando muchas cosas, y esta cuestión de que, bueno, Milei se sostiene en algo porque enfrente no hay nada, y yo lo creo hasta por ahí nomás, yo creo que enfrente siempre hay algo, siempre hay alguien. El problema es otro, vos lo marcaste un poco sutilmente y yo lo pongo un poquito más duro, que seguramente tu viejo lo decía, mi viejo también lo decía, el zorro pierde el pelo pero no las mañas, ¿no? Es decir... vos por mañoso lo decís de vos. Y por otras cosas también, digamos, ¿no? Y por otras cosas también, y que tiene que ver con esto, que a veces también la credibilidad, es decir, el que se quemó con leche, ve una vaca y llora, digamos, ¿no? Es decir, claro. Está todo bien y me alegra que haya sectores del peronismo que estén pensando de que la maquinita no es la solución para los argentinos, para los 40 y pico millones, ni tampoco ir fabricando guita y ver dónde tapamos, metemos obra pública, sí, metele obra pública, la guita la metemos para acá, con la inflación le metemos el impuesto, es decir, que me parece bárbaro que haya un sector que diga, che, bueno, mirá, loco, acá si no equilibramos un poco la cosa, no hay viabilidad. Pero claro, el tema es que hay que pasar a los hechos, digamos, ¿no? Y acá me parece que es el tema que va a ser el condicionante en la elección. Ojo, aún a favor que puede llegar a ser de Milei, digamos, ¿no? Sí. Como dicen algunos, che, Milei no mintió nunca, ni nunca se mostró con un traje distinto al que tiene ahora, salvo el mameluco que se sabe poner de vez en cuando, pero el resto Milei es el Milei que siempre conocemos. Pero es el que conocemos con la motosierra, pero hay muchas promesas incumplidas.
Es cierto. Hay muchas promesas incumplidas que no se cumplieron y venimos postergando el agosto de inflación cero desde el año pasado. Y vos sabés que hay gobernadores que están apoyando Sí, y, claro. che, lo que me dijiste, lo Sí, que acordamos, es que- no me lo cumpliste. Es que ¿Cómo es la queremos mano? que le vaya bien al presidente. A ustedes les queremos. ha pasado también, ¿no? Pero nos pasa y Orrego el primero. Van a que- Buenos Aires, está todo fenómeno, pero después vienen acá y la cosa Sí, sigue sí, igual, y digamos. las cosas siguen igual, en todos los órdenes nos ha pasado. Y en cuestiones en donde por ahí podías acordar cuestiones muy fuertes que ya estaban hasta en el presupuesto del 23 y sin embargo no se podían concretar, ni se concretaron hasta el día de hoy. Entonces digo, es una situación complicada. Pero bueno, volviendo al tema que vos me planteás, de que hoy hay algunos sectores peronistas o kirchneristas, no sé qué, dicen que harían cosas de las cuales parece que la sociedad ya las tiene incorporadas. Yo creo que hay que ver si les cree la sociedad, ¿no? Sí, sí, a eso Yo me creo que hay refería. que ver si les cree. Yo, por la duda, Abrir el paraguas. sí, me parece que eso va para todos. Yo creo para que nosotros, todos, ¿eh? para nosotros también y demás. Pero me parece que no creo que sea... Yo digo, tengo, yo tengo una mirada y estoy seguro que vos lo A vas. ver, hoy el peronismo local te dice que la ley del EMA está mal. ¿Y por qué la impusieron en trasnochada antes de irse creyendo que era un traje a medida para Uñac y Gioja, para uno de los dos que ganara? ¿Cómo termina esa película, Rodolfo? Bueno, depende de los diputados. Nosotros hemos planteado la eliminación del CIPAD y que cada frente determine cómo elige sus candidatos. Como ¿Y cómo básico. pensás la discusión que se va a plantear en diputados? Porque Y es difícil acá porque- hay intereses de los muchachos, de estos intendentes Sí. que vos me estás diciendo que te pegan plata. por Pensemos ejemplo. bien, digamos que hay gente que cree en algo de un sistema electoral mejor que otro. Porque te doy mi ejemplo, no por pensar bien, sino porque lo que yo creo. A mí me gustan las PASO, por ejemplo. Y vos me decís, che, y las PASO, y hay pocos que te dicen las PASO como herramienta. Yo creo que la PASO para mí es muy importante. Para un país como nosotros estoy totalmente de acuerdo con vos. Bueno, me Yo alegro. lo único que incorporaría es que sean optativas en última. Por Y ejemplo, ahí blanqueo. la mejoremos, que no sea Claro, obligatoria. claro. Pero para que un país como la Argentina, Bueno, y coincido, lamentablemente, es decir, coincido. si no hubiésemos planteado el RIGI, Claro. el presidente no hubiese armado con su equipo el tema de los RIGI, seguramente muchas de las cuestiones que estamos viendo ahora no estarían, Sí, no sí, se estarían no produciendo. estarían en digamos. carpeta, Y sí. esto es una realidad, este es un tema así, de la Argentina. Es digamos, la ¿no? Argentina. Por eso te digo, es difícil determinar cómo van a debatir los diputados, pero, por ejemplo, volviendo al tema de la PASO, vos decís, che, que sea voluntaria, que quien no tiene PASO no se presente, viste que era obligatorio también, por ejemplo, que se reduzca el presupuesto, que sea boleta única Claro. dentro de las PASO, Claro. entonces ya eliminado un montón de gastos a partir de la Claro. boleta, pero la PASO permite que la sociedad elija quienes pueden ser los representantes de los distintos espacios, y no las internas, que sabemos que estamos entre políticos y mejor controlarnos, como dijo Sí, sí. algún dirigente. El dedo y por la ahí. plata, el dedo y la plata. Y la virome. Así que nada, desde ahí, no sé cómo saldrá. La virome porque firma los cheques. Claro, la virome, tampoco- bueno, va de la plata. Y llena las listas de los casilleros. Así es. Así que no, habrá que ver ese debate como sea. A mí me tiene expectante, esperemos que sea la mejor ley, para que a los sanjuaninos vayan a votar con ganas, entusiasmo, y a la vez que vean que el resultado de ese acto eleccionario es transparente con lo que vos estás eligiendo, no que lo que no hace la ley del EMA, ¿no? Te hago la última, Rodo. El tema que todavía no está, digamos, muy visibilizado, pero es un tema que está dando vuelta dentro del sector minero, que es este tema que no termina. Ustedes hace un año y pico que están Sí. hablando con sectores, que chaman con uno, con el otro, tratan de acordar y demás, que Desarrollo local. el tema que salga Proveedores. como un consenso, el tema de los proveedores frente a lo que puede llegar a significar Bueno. un minero. ¿Cómo estás viendo Bueno, eso? es que había que compensar el RIGI con esa ley local. Vos sabés que... Claro, el compre sanjuanino. Claro, el compre sanjuanino para ponerlo en blanco. Hoy por eso se llama Ley de Desarrollo Local Minero. No ha sido fácil, pero gracias a Dios hoy se está en un avance enorme, yo te diría en un 99%. No me digas, ¿en serio? Sí, 95, ponerle para no No ser me digas, optimista. ¿en serio? Sí, se ha avanzado. Apa. Así que vamos a ver y esperar los próximos días para ver qué posibilidad hay de debate y de ver si ya se Cuando, concluye. perdón, Rodo, cuando vos hablas del 95%, incluís a las empresas. Claro, con las empresas es donde más se ha podido avanzar. Falta todavía pulir algunos temas, pero es con las empresas donde se ha avanzado. Las empresas, por supuesto, teniendo su defensa de realidades acostumbradas al mundo, que esto le permite quizá comprar cuestiones en China Sí, y sí, sí. utilizarlas en San Juan. Sí, 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 Bueno, dentro del equilibrio, yo creo que entre lo que el esfuerzo
lo pone nuestra tierra y nosotros los sanjuaninos, bueno, que las empresas bienvenidas, que vengan a invertir y demás, pero que la prioridad sea para los sanjuaninos, ¿no? Entonces a partir de ahí lo van entendiendo, no es fácil. El gobernador tiene muchísimo que ver en estos logros, como por ejemplo la gran defensa que hizo de la ampliación de la ley de glaciares. Sí, sí. ¿No? Me parece que esto es un tema que si querés lo debatimos y demás, pero se juega mucho con la sensibilidad de que cuidemos el agua, cuando el tema periglacial no tiene absolutamente nada que ver con el tema del agua. Porque justamente si hay una cuestión de que afecta un cauce de agua, no se toca. Entonces digo, es tan claro como esto que te estoy diciendo. Y el gobernador fue el gran abanderado de esto, con un esfuerzo enorme, y eso también las empresas lo ven, porque eso va a ser beneficioso para todo el país, lo que salió con la ley, ¿no? Yo espero que los proveedores locales, donde también, y vos lo sabes mejor que yo, Rodolfo, no todos están en la misma condición, Sí, ni señor. todos tienen la misma espalda para Yo lo digo siempre. bancar esta jugada. Porque acá Sí, sí. estamos hablando de una posibilidad de futuro de la provincia de San Juan que no es la de hace 10 años ni 20 años. Esto estamos hablando de cosas sin entrar en el delirio de un diputado Sí, que sí. tiró que íbamos camino a Dubái. No. Sin entrar en el delirio ese, pero No. convengamos que estamos hablando de 4 proyectos de nivel de escala mundial. Sí, y a ver si entendemos que, obviamente, estamos hablando de una provincia como San Juan, que tenemos la materia prima, pero que nos hace falta muchas cuestiones, digamos, Sí, ¿no? sí. Y en esto me parece que, como decís vos, va a haber que tener mucha muñeca y la cabeza abierta, porque no vaya a ser que terminemos matando la gallina en los huevos de oro, ¿no? Yo coincido totalmente, Juan Carlos, porque lo trato de decir siempre con mucha humildad, pero tenemos que estar todos a la altura de las circunstancias. Cuando digo todo, es todo. El gobierno, quien esté, nosotros, quien estemos el año que viene, quien esté en el año que viene, quizás fue una linda premonición. Sí. El periodismo comunicando, la sociedad toda atenta y los proveedores a la altura de las circunstancias, porque eso va a pasar. Y por supuesto que vos, si no podés competir de Mendoza, no vayamos a China, Sí, de sí, Mendoza, sí. Y la empresa va, entonces digo, la ley va a tener su corset y va a tener su prioridad, pero tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Y hay prepararnos desde ahora. Perdón, Juan Carlos, te voy a dar un ejemplo que es claro también. La gente también se tiene que preparar. Por supuesto. Nos tenemos que preparar todos. Pero por supuesto. Ayer me pedía, mira, bueno, pero ahora viene el invierno, esto va a empezar en un proceso de 2 o 3 años, a fin de año Dios quiera que se comience ya una parte importante, va a haber una inversión fuerte aparentemente. Entonces digo, vos te tenés que preparar. ¿Y cómo? Yo soy albañil. Bueno, hacete un curso de tornero, hacete un curso de metalúrgico, hacete un curso de soldador. Digo, los gremios los están dando en forma gratuita, el gobierno está dando cursos permanentemente, los municipios están acompañando. Entonces digo, uno también tiene que poner de uno y no decir, soy sanjuanino y me corresponde. Bueno, somos sanjuaninos, nos corresponde, pero pongamos de nosotros para estar a la altura de las circunstancias. Me parece que esto es muy importante. Sí. Y- Como depende de todos. algún sector de los empresarios, cambiar el chip y Total. no va a venir el Estado a darme la guita Claro. para que yo vaya y compre la máquina de 200 palos, Claro. que es la que me necesita este Claro. proyecto. Bueno, hermano, vas a tener que tener... Y antes te la pagaba el mismo Estado, ahora te la va a pagar la minera. No es así. Bueno, sí, así, sí, es tal cual. Bueno, es el San Juan y la Argentina que no tiene que volver más. Es decir, en esa esencia que vos has planteado, era otro mundo, era otra realidad. Si querés, no miremos con el espejo retrovisor grande, miremos para adelante, pero nos hagamos claro que eso era así, ¿no? Era así. Inclusive desde los productores, los grandes, los chicos siempre lo que han sufrido, pero los grandes, ¿cuántos se han hecho, digo, con la plata del Estado? Sí. Las bodegas, Sí, ¿no? sí. Entonces digo, me parece que hoy es otra realidad, que eso es para bien, en donde tiene que haber un efecto cascada, en donde todos tengamos la lógica. El mundo, ¿cuál es la rentabilidad de una empresa en el mundo? Anual, 4, 5%, una planificación a 5, 6, 10 años. Bueno, acá queremos en 2 meses con el Estado, es decir, cambiar, y no es así, no es así. Sí. Digo, tenemos que ir hacia un mundo normal. Y al margen que estamos hablando de una política que, como mínimo, son décadas, ¿no? Sí, es claro. progresivo, digamos, Sí, ¿no? Pero sí, esto también hay que ir acompañando, porque no es lo mismo tener algo que no tener nada, porque nos queremos comer la torta antes que la hagamos. Claro. Entonces,
El 100% de nada es nada. Claro, Sí, estamos muy acostumbrados, digamos, a todo este juego. Me parece, me sorprendió lo que me dijiste que el tema, el gran consenso que hay con respecto al tema de la ley de propiedad. Me deja más tranquilo. Me deja más tranquilo porque había muchos ruidos, muchos rumores. Los ruidos están, yo soy muy optimista y se ha avanzado mucho. Creo que también hay alguna picardía política también en toda esta historia, pero bueno. Sí, eso va a estar. Por eso cuando te digo que estemos toda a la altura de las circunstancias, me parece que tienen que ver con madurez y no es que me hago el ingenuo, pero la oposición capaz que en unos años les pueda tocar gobernar y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Esto es un proyecto que vos mismo lo estás planteando, no es para 2 años, 4 años, estamos hablando de 50 años para adelante y después ver qué sigue. Vos sabés que yo digo, como para ir cerrando, Rodolfo, la vez pasada escribí dentro de un artículo que, bueno, en este momento no me acuerdo muy bien, pero referido a esta discusión del tema de la minería que uno podía equiparar al tema energético, es el tema de Vaca Muerta, ¿no? El proceso de Vaca Muerta. Y si hay algo que fue que hay que rescatar de gobiernos anteriores, es que hayan peleado la decisión pero ojo, no de lo político, de lo económico, de todo, ¿no? De haber sostenido esta política pública de gestión que tiene que ver con un gobernador que le pegó para adelante, cambió el gobernador y la política siguió, digamos, un tema que... Y la nación acompañó. Y las cosas hay que decirlas como son. Exactamente. Sí, tal cual, coincido. Bueno, nos estamos yendo. Le traje un regalo, un alfajorcito de la reina, mi amigo Rodolfo. Para cuando esté mirando televisión. ¿Puede ver televisión? Toma. Sí. ¿A la noche puede ver televisión o le pega derecho? No, a la noche es cuando veo televisión. Sí. Y la reina, los Sanzones, compañeros, buena gente. Chao, Rodolfo. Un gusto enorme. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Hasta luego. Vamos cerrando el programa de hoy y hay un dato que no queremos dejar pasar porque no hemos tratado en el transcurso del programa de hoy. Y hay una imagen muy, muy fuerte que caminó por un medio internacional de una envergadura, de una influencia, digamos, en la geopolítica. Me refiero a la revista Time. Ahora miramos un poco, Benja, esta imagen, que la revista sacó estos días a partir de lo que ha significado la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Xi Jinping. Acá está esta foto y dice la reunión. Este tema, digo, como para mirar un poco, diferenciar los planos, para hacer una evaluación o un análisis de lo que está pasando en el mundo y en nuestro país, digo, en general. Bueno, hay que meterse muy, muy adentro de lo que tienen muchas veces que dicen las imágenes, que señalan las imágenes, que a veces son mucho más fuertes que las palabras, ¿no? Este encuentro que pareciera ser que ha sido un encuentro, donde se han hecho algunos avances, han cambiado algunas figuritas, y que de alguna manera plantea y trayéndolo a esto que estábamos hablando con la discusión en la República Argentina y este enigmático viaje de Santiago Caputo a Estados Unidos para hablar con sectores de segundas, terceras líneas de la administración de Trump, y esta cuestión de la Argentina aliada a morir, alineada con Estados Unidos en función obviamente, de los beneficios económicos. Acá tenemos que marcar dos cuestiones. Uno es lo que geopolíticamente es hacia dónde va caminando el mundo, digamos. Estos dos hombres tienen sobre sus espaldas no solo el diseño, que ya lo están haciendo, por otro lado, lo están marcando, del mundo que se viene o al mundo al que vamos, más concretamente, y también de lo que significan, más allá de las diferencias y las distancias que pueden haber desde el punto de vista ideológico, de los líderes que se tienen que sentar, se tienen que reunir a cambiar figuritas, a cambiar, a intercambiar o por lo menos a fijar reglas de juego, que este centralmente
este es el quid de esta cuestión, de esta reunión, que no está relacionado solamente con relación al tema de las guerras, la guerra de Irak concretamente, ¿no? Sino hay otras cuestiones que tienen que ver con la geopolítica del mundo. Pero el tema de los recursos naturales, en los cuales uno acá mira y uno lo hace reflexionar, es cuáles son los límites. Uno por ahí ve que la libertad avanza, tiene un problema con respecto al tema de dimensionar o de localizar cuáles son los límites de muchas cuestiones que tienen que ver con temas fundamentales, esenciales, que tienen que ver, en este caso, con lo económico y con relación en Argentina y los recursos naturales. Todos sabemos que en la Argentina, en la provincia de San Juan, la inversión china en la Argentina es impresionante, digamos, ¿no? Milei hasta ahora lo ha manejado muy pragmáticamente. Estados Unidos va, dice una cosa, pero, bueno, acá salvo algún tema que está empezando a hacer ruido, como el tema del observatorio de Neuquén, que dicen que, bueno, que es para realizar inteligencia. Bueno, más allá de esta discusión, bueno, a ver, China ha tenido y está teniendo, todas las semanas están habiendo anuncios de empresas chinas con respecto al tema de enterrar su dinero acá en la República Argentina. Entonces uno acá empieza a mirar o empieza a preguntarse si la libertad avanza, más allá de lo que está pasando en función de la discusión del tema de lo político, tiene dimensión de dónde y hacia dónde se está insertando la Argentina en función de todos estos movimientos que están sucediendo. Este tema es central. Uno por eso, al comienzo decíamos, si esta jugada de Santiago Caputo tiene que ver con una señal y un juego de la política interna, más que una cuestión que en realidad se esté discutiendo en Estados Unidos o el gobierno, o en el caso del presidente Trump, lo esté hablando más allá de los intereses que obviamente los americanos están defendiendo en relación a que este proceso de transformación económica, bueno, las empresas económicas, estadounidenses, bueno, tengan inserción en este nuevo cambio de rumbo de la Argentina, ¿no? En el caso de China es indiscutible. La semana pasada, bueno, la Argentina, a partir de recursos que ha tenido los organismos financieros, ha podido zanjar parte de un crédito de los swaps chinos que facilitaron a la Argentina en un momento, con el gobierno anterior, de un momento bastante crítico que estaba pasando en la Argentina. Bueno, digo, hay cuestiones que es interesante, por eso digo, la pregunta, y cierro el programa de hoy con esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se están haciendo los sectores de poder? Aquellos que cuando me refiero a poder, me refiero al poder básicamente económico, que es lo que la Argentina está necesitando y esperando que realmente avance, se concreten, porque es la posibilidad que no solo la economía argentina salga del estancamiento, sino que le pueda permitir a los argentinos mejorar su calidad de vida y su bienestar. Nos vemos la semana que viene. Gracias.